Veo a Gaby, bienvenida Gaby. Me acuerdo que hay que grabar nuestra... Hola, buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches. Entonces, Ya lo puse ahorita que te grabado. vi, yo dije, Gaby normalmente pone la grabación, entonces, ok, ya puse la grabación, perdón. Entonces, en realidad, pues apenas estamos en la introducción de que es un estudio que realmente a mí me impactó mucho, pues me hizo que yo reflexionara acerca del Dios que tenemos y el Dios que nos sirve, el Dios que todo lo pelea, todo lo da precisamente por nosotros, ¿no? Entonces, aquí lo titulamos como la humildad de Dios, ¿no? Entonces, en realidad, pues, ¿a qué se refiere esto de la humildad de Dios, no? O sea, si pensamos que hay un Dios, digamos, que está en el cielo, que está sentado en su trono, que desde allá, desde el cielo, mira todo lo que hay en el universo, especialmente, pues, en la tierra, de que, pues, Él, digamos, que al mando de su palabra, pues, digamos que todos los ángeles, todos los seres que están alrededor del trono, pues, pues es él al pedir algo, pues se hace, ¿no? Al decir, bueno, hagas esto, pues se hace, etcétera. Entonces es un Dios que es realmente muy poderoso. O sea, inclusive hay algunas partes en la Biblia que dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Él cuenta el número de las estrellas y a todas llama por su nombre. O sea, Jesús, él dice que es el Hijo de Dios, pues es el eterno Hijo de Dios, ¿no? O sea, la Biblia no nos revela en qué momento, pues nada más estuvo el Padre, sí, sino que pues menciona de que siempre han estado ahí, ¿verdad? Desde, pues no sé, desde tiempos eternos, no les puedo decir que de comienzo, pero sigo desde tiempos eternos, pues ahí estado esa Trinidad, o sea, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Entonces, empecemos por ahí, o sea, pensar qué Dios es ese todopoderoso que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo los mares, que también separó el mar de la tierra, que hizo una creación, ¿verdad? Puso los animales, tanto terrestres como marítimos. Posteriormente, pues, preparó todo el terreno para que creara al hombre, que era su propósito primordial, ¿verdad? O principal o su objetivo más importante y para que pues el hombre habitara ahí. Entonces imagínense ese Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que es un Dios majestuoso, inmaculado, glorioso, o sea, no sé qué tanto adjetivo más se le pueda dar, que pues que en algún momento él, pues despojándose de esa deidad, pensó en que el Hijo viniera y habitara entre nosotros, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues eso lo hemos escuchado muchas veces, pues todos de alguna manera, pues creemos en ese Cristo, con él conocemos, que creemos en el Dios, conocemos, que creemos también en el Espíritu Santo. Entonces sabemos que se despojó de esa deidad, nació por medio de una virgen, creció como un ser de lo más normal hasta el momento de su ministerio, ¿no? Entonces, ahí es donde uno empieza a reflexionar, a ver, ¿a qué vino? ¿Por qué vino? ¿Qué es lo que realmente pretendió hacer desde antes de venir y habitar entre nosotros, a estar esos 3 años y fracción que habitó entre nosotros y que empezó él a hacer un trabajo que realmente pues, todavía hasta la fecha no podemos entender por qué lo hizo. Entonces, empecemos por ahí. Él vino y cuando comenzó su ministerio siempre pensó en nosotros. O sea, bueno, desde antes, les digo, desde antes, cuando él veía que desde allá, desde los cielos, cómo el mundo pues cada vez iba de mal en peor, que había que mandar un Salvador, que había que mandar un Redentor, había alguien que verdaderamente nos viniera a ayudar para que nosotros pudiéramos entender todo lo que Él era. Entonces, desde ahí, digamos que comencemos a pensarnos, a ponernos en sus zapatos. Bueno, está bien difícil poner sus zapatos, pero vamos a suponer que nos pusiéramos sus zapatos, sus sandalias, no sé cómo, si él utilice algún instrumento que nosotros conocemos, pero bueno, digamos que poniéndonos en su lugar, de que Él es el Todopoderoso, Él es todo inmaculado, de que todo lo que Él hace es precisamente para que nosotros entendamos quién era Él y por qué Él había hecho todo esto. Primero antes de la fundación del mundo, luego cuando fundó el mundo,
siempre estuvo pensando en el hombre, siempre su objetivo fue el hombre. Y cuando él vio que el hombre se empezó a desviar, se empezó a corromper, se empezó a ir por otro lado, entonces él decidió despojarse de esa deidad, ahora sí que pararse del trono en el que él está reinando, o el que estaba reinando, y venir y habitar entre nosotros, a sufrir entre nosotros, a hacerse hombre, o sea, porque él finalmente, pues aunque es Dios, pero también era totalmente hombre, sentía igual que nosotros, pues hacía todas sus necesidades igual que nosotros, comía, dormía igual que nosotros, o sea, era completamente hombre. Entonces, allí es donde tú dices, bueno, a ver, ¿cómo es posible que él mismo, porque pudo haber mandado, no sé, una legión de ángeles o de huestes espirituales allá en las regiones celestiales, para que él hiciera el trabajo y él nada más prácticamente dirigir la orquesta, ¿no? O sea, como nosotros pudiéramos pensar que cualquier persona hoy en día lo puede hacer. Entonces, un jefe, digamos, si tú te pones en tu trabajo, pues hay un jefe que él es el que coordina, es el que manda, él que es el que dirige, él es el que dice qué es lo que se tiene que hacer, etcétera. Entonces, él pudo haber hecho eso, pero imagínate eso de que él se haya despojado digamos, de su capa de rey, de su trono de rey, de su corona de rey, de su cetro de rey, y decir, no, yo tengo que ir en persona porque amo tanto a la humanidad que la verdad es que no quiero que se pierda, sino que me conozcan tal como soy, ¿no? Entonces ahí es donde ya tú comienzas a ver diciendo, bueno, caray, ¿quién hace esto, no? Filipenses 2, del 6 al 8, vamos a leer esta parte, porque habla precisamente de lo que Dios hizo y cómo se despojó de esa deidad para formar parte de lo que era su ministerio y que de esta manera nosotros lo pudiéramos conocer tal cual es. Filipenses 2, del 6 al 8. Bueno, los que lo tengan, pues ya nada más, ahora sí que van pasando sus ojos por estos versículos, y los que no se preocupen, yo lo leo. Filipenses 2 del 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No, es impresionante, o sea, eso de que dice que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Eh, digamos que ese calificativo de tantos que tiene Jesús, eso de ser un siervo de nosotros, o sea, te lleva pues a pensar diciendo, bueno, para empezar, ¿qué es un siervo? O sea, entonces ya tú buscas en el diccionario, yo me encontré esta definición, dice persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. O sea, cuando dice enteramente sometida o entregada al servicio de otra, es porque es el 100% de su función está dedicada a otra persona. Entonces, ahí te va la primera. O sea, si tú te pones a pensar de que el 100% de lo que es el trabajo de Dios está dedicado a ti, entonces tú dices, ah, caray, ¿esto será cierto? Pues bueno, entonces dice, aquí lo acabamos de leer, tomó forma de siervo, y un siervo se somete a la autoridad, más que se somete, sirve a esa autoridad, o ni siquiera autoridad, sino a aquella persona que es su jefe, que es su amo, que es lo que sea, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a ver diciendo, wow, qué increíble, ¿cómo podemos tener un Dios que trabaje de esa manera? Pero continuemos. O sea, nuestra mente en realidad no alcanza a comprender la labor del Hijo de Dios y lo que hizo por nosotros. Todo lo tuvo que hacer todo lo que tuvo que hacer para rescatarnos, para redimirnos y darnos vida cuando no teníamos esperanza. El dar, nada más, digamos, esto es lo más importante, pero digamos que es lo que es esencial de él. O sea, lo que les voy a decir a continuación, el dar su propia vida es el acontecimiento que por sí solo debería remover lo más profundo de nuestras conciencias y de nuestro ser. ¿Quién da la vida por personas como tú y como yo, inclusive por los enemigos? O sea, no inventes, o sea, ¿quién da la vida por un enemigo? ¿Quiénes no solo lo rechazaron, o sea, estaba hablando de los enemigos, sino que lo juzgaron injustamente y lo condenaron
a una muerte horrenda, dolorosa, prolongada, como si se tratara del peor malhechor. O sea, la crucifixión era una sentencia que estaba reservada para personas de muy bajo nivel social, y pues se podía considerar que podían ser esclavos que habían cometido un delito grave. O sea, si un esclavo cometía un delito grave, se le sentenciaba a la peor, digamos, a la peor muerte que pudieran haberle dado. ¿En qué consistía? Pues es en azotarlo, en maltratarlo, inclusive pues ahí la Biblia nos señala que le arrancaron la barba, y posteriormente pues lo crucificaron, lo subieron a la cruz, y ahí en la cruz tenía que pasar todo el tiempo que sea necesario hasta que por propia asfixia, o sea, cuando tú ya tu cuerpo ya lo sueltas y ya lo relajas porque ya te venció el dolor, entonces mueres de asfixia, llegas al punto donde la persona moría de asfixia, ¿no? Entonces, o sea, era muy prolongada, era muy sanguinaria, e inclusive era denigrante, porque en realidad, pues, de acuerdo a lo que tenemos de información histórica, la crucifixión era también hasta que las personas se sintieran humilladas. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que a Jesús lo crucificaron completamente desnudo. Entonces era humillante también todo eso. Entonces, imagínate, esta persona que estuvo dispuesto a eso, en ningún momento se echó para atrás, en ningún momento dijo, híjole, la verdad es que esto está difícil, está muy complicado. Pues él dijo, pues en realidad, pues yo voy a cumplir el mandato de mi padre. Él cumplió su ministerio, él cumplió con lo que él daba, y terminó su ministerio precisamente en la cruz, ¿no? Digamos que ese es el punto culminante de un Dios que se hace hombre, que se humilla, que está dispuesto a morir por nosotros y hasta por los enemigos. Entonces, ahí tú dices, ah, caray, ¿cómo es posible que el ser más poderoso, y lo voy a estar comentando mucho a lo largo de nuestra plática, es decir, quién era Dios, ¿no? O sea, el ser más poderoso del universo estaba haciendo todo esto. Entonces, con su muerte nos vino a dar un ejemplo de gran humildad y humillación. Él mismo dijo que no venía a ser servido, sino para servir. Vayan buscando Mateo 20:28, porque esto es el tema de nuestro estudio, ¿no? Mateo 20:28. Bueno, Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ese era el objetivo de Dios, no para que lo sirvamos, no para que nosotros decirle, oye Jesús, ¿qué podemos hacer por ti? ¿En qué te podemos ayudar? ¿En qué podemos ser útiles para lo que tú estás haciendo? No, o sea, él mismo decía, no, yo no vine para ser servido, sino para servir, o sea, y servirnos a nosotros, a ti, a mí, a todas las personas que hemos pisado este planeta, e inclusive por aquellos que lo rechazan, aquellos que no creen en él, aquellos que piensan pues que ese Dios pues no sirve pues para mucho, o a lo mejor ni existe, etcétera, etcétera, ¿no? E inclusive por ellos también Él vino a servirnos. ¿Y de qué manera nos puede servir a todos? Pues hay muchas, o sea, te puedo poner ejemplos. Él dice que hace llover tanto a buenos como para malos. O sea, cuando Él hace llover, porque de Él dependen las lluvias, pues entonces los malos y los buenos son beneficiados. O sea, digamos, aquellos que creen en Él y aquellos que lo rechazan, pues se ven beneficiados por una lluvia. Entonces Él vino a servir también a esas personas, ¿no? Y lo más importante, lo que Él pretendía al servirnos es seducirnos con sus cuerdas de amor, seducirnos para que viéramos quién, sabiendo que él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, también nos venía a servir. O sea, y además era lo más importante, servirnos. Entonces, vamos a leer un pasaje en la Biblia que tal vez pues nunca nos hemos puesto a reflexionar, porque lo hemos escuchado muchas veces, y pues sabemos exactamente de qué se trata, ¿no? Pero es el pasaje conocido cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, ¿no? Entonces, antes de leerlo, tengamos en mente que
ese mismo Jesús que está lavando el pie de sus discípulos es el mismo que está sentado en el trono eternamente, que se despojó en un momento para estar con nosotros. Ese ser todopoderoso es el mismo que lava los pies de los discípulos. Bueno, lo vamos a encontrar en Juan 13, y vamos a leer no todo, porque sí está un poquito largo los versículos, pero vamos a irnos salteando por alguno de ellos, pero si ubican, empecemos por el 4, Juan 13, 4, y comencemos por ese. Bueno, el contexto era de que él estaba, digamos que con sus discípulos, pues seguramente en una cena, no fue la última cena, pero digamos que fue una cena en la que él estaba con ellos, y entonces él, estando con ellos, aparte de que ellos pues nada más, pues lo que querían era escuchar todo lo que salía de su boca, ser instruidos por él, y sobre todo pues ser instruidos por él para el ministerio para el cual ellos estaban diseñados. Bueno, entonces dice así, Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego el 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? El 7 dice, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces el 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces, digamos que esa es la parte pues es la esencia misma de lo que es nuestro estudio acerca de lo que era Dios. Por eso les decía, ustedes nada más pónganse a imaginar a un Jesús que es el mismo Dios, ¿verdad? Que de repente pues se ponga a lavar los pies. O sea, la labor de limpiar los pies no era cualquier cosa, era una tarea destinada a lo más bajo de la servidumbre. Recordemos que en esa época no se usaban, más bien se usaban sandalias para caminar. Entonces, el polvo del desierto y el sudor y las grandes jornadas que se aventaban, digamos, visitando aldeas, recorriendo poblados, iban por pues, caminos donde había polvo, ¿no? Entonces, digamos que el sudor más el polvo mismo hacía que se impregnara en los pies y que pues los pies pues sacaron olores y suciedades muy desagradables, ¿no? O sea, realmente era una situación terrible. O sea, era un acto que realmente pues estaba nada más destinado para aquella servidumbre de muy bajo nivel, o sea, o de más bajo nivel, o inclusive hasta los siervos que lo ponían a lavar los pies era como un castigo, porque era verdaderamente, pues digámoslo de esta manera, asqueroso lavar los pies. Entonces vamos siguiendo reflexionando, o sea, qué rey y sobre todo qué clase de rey que es Jesús, rey de reyes y señores, podría haber hecho algo parecido a esto. Entonces, esto nos demuestra su inexplicable humildad, pues realmente es inexplicable, pues sabe perfectamente quién es él. O sea, al momento de que lo estaba haciendo, él dice, yo soy Dios, pero quiero lavarle los pies a mis discípulos. Porque lo hizo, pues es precisamente lo que estamos estudiando. Nada más ponte a pensar, ahora sí que a manera de ejemplo, para nada este acto de Jesús se compara al que yo te voy a platicar. Vamos a suponer que, no sé, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o la reina Isabel de Inglaterra, o el mismo, pues no sé, López Obrador aquí en México, de repente llegara, pues ahora sí, empezar a golpear la puerta de tu casa y te diga, ¿me puede permitir pasar para que yo le haga el trabajo que usted no quisiera hacer? O sea, por ejemplo, lavar baños, a lo mejor destapar un caño, vete a saber qué cosa, ¿no? O sea, que un presidente, que una reina, que pues un rey de México hiciera todo eso, tú dices, no lo podrías creer, ¿verdad? No darías crédito. Ahora, imagínate un Dios, un rey de reyes que haga esto. Es impresionante. Y tenía un objetivo. O sea, no solamente era que vieran la humildad de él, sino también el objetivo de él
era enseñarnos qué es lo que teníamos que hacer después de que Él partiera. Porque Él decía, así lo que yo estoy haciendo, ustedes también háganlo con la que ustedes vayan ganando para el reino de los cielos. O sea, eso es lo que, es lo que Él pretendía, o sea, diciendo, miren, yo les estoy quitando la suciedad de los pies, pero también les estoy quitando, al momento de que ustedes creen en mí, les estoy quitando la suciedad de su corazón, la basura que traen de tiempo atrás, de lo que ustedes por su propia cuenta han hecho, por sus propias ideas, por sus propios pensamientos, a veces hasta por rechazarlo a Él, o sea, de que no le permitamos ser nuestro Señor, no le permitamos ser que Él sea nuestra guía. Entonces, Él dice, yo quiero quitarte esa suciedad que tú tienes en tu corazón, en todos tus actos. En pocas palabras, el pecado que has cometido desde el primero que cometiste hasta el día de hoy. Entonces, yo quiero lavarte esa parte sucia, quiero limpiártela, quiero renovártela, quiero hacerlo nuevo todos los días, cada mañana. Entonces el objetivo precisamente de recordar de que Él, como Él así limpiaba los pies, que también corresponde al corazón tan cochambroso que tenemos o que tuvimos, así también él mismo pues lo va a estar haciendo. Y no lo va a estar haciendo por una sola vez, lo va a estar haciendo, ¿sabes cada cuándo? Todos los días, todos los días. Él siempre va a estar ahí procurándonos, estar con nosotros. Entonces lo mismo que Jesús le dijo a Pedro, que él siendo Dios estaba haciendo eso y que él también debía hacer lo mismo. Entonces Jesús, al despojarse de su ropa para lavar los pies de sus discípulos, les recordaba lo que había hecho por todos nosotros e incluso antes de la fundación del mundo, lo que yo les decía al principio. Entonces él se despojó de toda su gloria y se puso esa toalla para lavar los pies de sus discípulos y le dijo a Pedro que lo que estaba haciendo no lo entendía en ese momento, sino después. Y bueno, también hay que recordar que con ellos todavía estaba Judas. Entonces imagínate lavarle los pies a la persona que te va a traicionar, a la persona que te va a entregar, a aquel que se va a vender por unas cuantas monedas de plata. También le lavó los pies. O sea, por eso te digo que no solamente por nosotros Dios está al pendiente de las cosas que hagamos, sino también hasta por aquellos que lo rechazan. Él no importa, él por eso se humilla hasta lo más bajo a fin de podernos ganar con ese amor que nos profesa. Entonces, Judas es otro elemento que hay que entender, bueno, diciendo, bueno, ¿cómo? Pues él sabía que lo iba a traicionar, o sea, él era Dios, él sabía perfectamente de que días después lo iba a traicionar. Entonces, ese acto de lavar los pies a los discípulos, Jesús no solo demuestra la plenitud de su amor por nosotros, sino revela la esencia de lo que es Él, ¿verdad? O sea, ¿quién es ese Dios que ahora sí que pelea por nuestras batallas, que estuvo dispuesto a subirse por la cruz, que vino a morar en nosotros y que no nos va a soltar ni nos soltará porque Él tuvo un compromiso contigo el momento mismo que tú le permitiste que Él entrara a tu vida? Entonces, Él mismo dice que Él era manso y humilde de corazón. Eh, Él mismo, pues, lo mencionó así cuando empezaba a predicar. Vayan buscando. Híjole, no puse el... Ok, debe ser Mateo. Mateo 11:29, y si no, pues luego ahí se los confirmo, pero sí es 11:29, en donde precisamente él le decía a la gente que él era manso y humilde de corazón, y se los demostraba con sus actos, no era cosa de que pues salía de su boca eso, y en ese momento, pues él ya decía, bueno, pues ahora sí, véame como manso y humilde, o sea, él lo demostraba con todo lo que hasta ahorita hemos platicado. Entonces, sí, efectivamente es Mateo 11, del 28 al 30, ¿no? O sea, si quieren vayan ubicando, Mateo 11, del 28 al 30. Bueno, Mateo 11, del 28 al 30 dice, Jesús mismo dijo que él era manso y humilde de corazón, ¿no? Entonces dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
O sea, lo repito, el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y lo que nos dice a continuación es una promesa. Si tú aprendes de él, llevas su yugo, que además es ligera su carga, ¿verdad? No es pesada, dice que hallaremos descanso para vuestras almas, porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, él mismo se calificaba de esa manera, que era manso y humilde de corazón. Al decirnos esto, su intención era de que nosotros hiciéramos pues lo mismo con nuestros semejantes, o sea, diciendo, mira, ¿sabes qué? Cuando tú te dirijas a un semejante, a un ser querido, a un amigo, un vecino, inclusive pues algún desconocido y que le empieza a hablar de Cristo, pues entonces tú estás repitiendo, estás replicando lo que él tenía como intención al enseñarnos todo eso, de que era manso y humilde. O sea, no importa la condición de la persona de que se trate, no importa que si esa persona te cae bien o te cae mal, simplemente con el hecho de que tú le compartas a él, pues entonces ahí es donde demuestras también que lo que él también desea que tú seas es que seas manso y humilde de corazón como es él. O sea, esa es la intención que tiene, ¿no? Bueno, y cuando lavó los pies, pues entre ellos Pedro le dijo que no le lavara los pies, entonces le dijo que no entendía lo que en ese momento estaba haciendo, pero que lo entendería después. Entonces Jesús se refería que así como lo veíamos a él servir, inclusive humillarse también, así deberíamos nosotros hacer, o sea, porque decía, aprendan de mí, o sea, de que sigan mi ejemplo, sigan mis pasos, si me ven hacer esto, ustedes también háganlo, ¿no? Inclusive, como les repito, a sus enemigos, inclusive a Judas, ¿no? Entonces, el estándar del amor de Él es el mismo para todos nosotros. O sea, Él siempre, mientras tengamos vida, siempre va a estar luchando por nosotros, por aquellos inclusive que lo rechazan, porque Él no se va a dar por vencido, hasta que pues o caigamos a sus pies o que definitivamente pues ya no haya remedio en nuestras vidas, ¿no? Sí hay muchas personas que lo rechazan, efectivamente, pero pues Él no se da por vencido, sino que el momento que se va a dar por vencido es cuando pues ya no va a haber remedio porque ya la persona está partiendo de este mundo. Entonces, allí, precisamente al lavar los pies, Jesús enseñaba la plenitud de lo que era su amor y su compromiso para estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, no era una cuestión nada más de lavar los pies, sino también diciendo, mira, sabes que si tú me aceptas, si tú vienes a mí, te entregas tu vida y te dejas que yo te gobierne, entonces, pues entonces yo me comprometo a estar contigo todo el tiempo, estar sirviéndote. Y no es un servicio, digamos, quiero aclarar esta parte, no es un servicio diciendo, pues como tenemos a un Dios todopoderoso que además escuchamos hoy que nos vino a servir, pues entonces no pensemos que va a ser un servicio como el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? De que pues frotemos una lamparita y pues sale el genio y pues ahora sí amo, ¿qué quieres que haga? Y te concede 3 deseos. Y esos 3 deseos tú pues se los vas expresando de acuerdo a tus prioridades, a lo que más deseas, y él te los va a cumplir al pie de la letra. No, así, digamos, no es el tipo de Dios que tenemos. El tipo de Dios que tenemos es aquel que dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, yo te amo, yo te procuro, yo no te soltaré, pero sin embargo, pues tú también debes de entender que yo también vino a gobernar tu vida. O sea, una vez que te entregaste a mí, pues yo quiero dirigirte, yo quiero orientarte, yo quiero que te llevarte a un buen puerto de acuerdo a lo que tú vayas aprendiendo, de lo que yo te voy enseñando, de lo que te voy a ir mostrando. Y en ese caminar diariamente con el Señor, entonces Él va a ir viendo los deseos de tu corazón, se va a alinear, bueno, más bien los deseos de tu corazón se van a alinear a los de Él y juntos van a ir teniendo victoria sobre muchas cosas en la vida, ¿no? Van a tener muchas cosas que realmente tú dices, wow, qué increíble, o sea, tenemos a este Dios que yo a lo mejor le pedía esto y él me concedió esto otro, pero estuvo mucho mejor que lo que yo le pedía. Esas partes ya se las he platicado a ustedes y tengo muchos ejemplos en mi vida personal que así ha sucedido.
Entonces, pero regresemos a ese Dios que nos sirve. Vamos a reflexionar sobre, pues, sobre su ministerio, vamos a pensar qué es lo que Él hacía por nosotros, ¿no? Entonces, pues Él, al ser totalmente Dios, pero al mismo tiempo ser totalmente hombre, pues Él, por supuesto que se cansaba, tenía sed cuando esas largas jornadas, tenía hambre, precisamente al ser hombre se compadecía también de las multitudes, ¿no? O sea, los atendía, les daba de comer, los sanaba, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, afirmaba los pies de los cojos, limpiaba leprosos, sacaba demonios, resucitaba muertos, pero principalmente regresando a la vida a los que estaban muertos espiritualmente. O sea, a lo mejor sí nos llama mucho la atención los milagros que él hacía, eso de como de resucitar muertos o limpiar leprosos y demás, pero su objetivo, bueno, más importante o el central era que las personas lo conociéramos, que supiéramos quién era Él y sobre todo que cambiáramos nuestra vida, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Al conocerlo a Él nos da una nueva vida, nos da esperanza. Entonces, sus jornadas en realidad pues eran muy cansadas y extenuantes. Al final del día se retiraba aparte y muchas veces continuaba hasta la madrugada o se levantaba muy temprano al día siguiente y pues comenzaba a orar. Entonces, en realidad, pues él dormía muy poco, ¿no? Y sus jornadas pues eran muy, muy largas, o sea, eran desde muy temprano, les digo, antes del amanecer hasta después del anochecer, lo seguían multitudes. Entonces, porque él sabía lo que había venido, en realidad Jesús vino a cumplir y pues a cumplir el mandato que su padre le había encomendado, que era el servirnos. Entonces él pues todo el tiempo, si tú te das cuenta, todo el tiempo Él estaba para servirnos, ¿no? O sea, es impresionante eso, o sea, de que no solamente Él abría su boca y nos enseñaba y nos instruía, y que gracias a lo que escribieron algunos de sus discípulos, que después fueron los evangelistas, pues conocemos mucho de lo que fue su vida y su obra. Entonces, pero era realmente, fue impresionante todo lo que Él hacía. O sea, él no vino como un rey, no vino como para decir, bueno, pues ya llegó pues el rey de reyes, el señor de señores, y pues pues ahora sí vengo a implantar todo mi gobierno para que ustedes me obedezcan, para que ustedes hagan lo que yo les diga, etcétera, etcétera. O sea, su ministerio, si ustedes si empiezan a leer los evangelios uno por uno, fue siempre pensando en nosotros, siempre sirviéndonos a nosotros, o sea, todo el tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, Dios, pues al momento de que mandó a su hijo, pues él siempre pensaba precisamente en esa labor, ¿no? Romanos 8:32 también nos habla de que, pues, Dios mandó a su hijo con el único propósito de servirnos, ¿no? O sea, él señalaba de que pues él no le importaba que fuera Dios ni que su hijo tuviera que sufrir todo esto con tal de que lo que él hacía era para rescatarnos pues de ese lugar de perdición en el que nos encontramos, a ese lugar eterno realmente en el que pudiéramos haber ido. Y él, pues, sabiendo y teniendo todo esto en mente, pues él no dejaba de trabajar por nosotros. Entonces, Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, no? No escatimó, dice, ni a su propio Hijo, o sea, no, o sea, eso recuerda también, pues, el acto que hizo Abraham en algún momento cuando, pues, estuvo a punto de sacrificar a su hijo, porque su hijo se había vuelto un ídolo, y era un estorbo para Dios, para el trabajo que le tenía reservado Dios a Abraham. Entonces, Abraham, pues con toda la tristeza de su corazón, con todo el pesar que tenía, pues estuvo dispuesto, o sea, lo mismo, o sea, ahí dice que no escatimó a su propio hijo. O sea, Abraham tenía la plena conciencia de que si Dios se lo pedía era para algo. Y realmente, pues ese punto es tan importante que hoy en día, pues conocemos a un pueblo, Israel,
que después se fundó con aquellos que le entregamos nuestra vida, que somos los gentiles, y de los dos hizo un solo pueblo. Todos podemos ser llamados hijos de Abraham, pero al final de cuentas, bueno, somos hijos de Dios, pero el primero que comenzó ese trabajo, esa obra, fue Abraham. Entonces, la humildad de Jesús es algo que nuestra mente no alcanza a comprender. Para los religiosos de la época, estamos hablando de los escribas y los fariseos, esos actos de humildad eran ofensivos y denigrantes, ¿no? O sea, la soberbia de esas personas iba en contra o era diametralmente opuesta a lo que Jesús predicaba y hacía en favor de los más necesitados. Entonces, esas personas en aquella época, cuando Jesús comía pues con gente que le llamaban pecadores, o sea, con prostitutas, con cobradores de impuestos, con pescadores que eran gente del vulgo. Entonces, se sentaba con ellos y ahora sí que uno al lado del otro. Y entonces eso era denigrante porque pues para ellos siempre estaban en un lugar de privilegio, siempre se sentaban en los mejores lugares, se servían en las mejores mesas, obviamente que tenían pues muchos recursos económicos pues para comer lo que ellos quisieran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los escribas y los fariseos lo veían a él, pues se ofendían, o sea, como diciendo, no, es que, ¿cómo puede decirse que es un hijo de Dios y cómo puede estar haciendo todo eso que está haciendo, ¿no? O sea, eso no nos cabe en nuestra mente, ¿no? Y bueno, pues hoy mismo también nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, nuestra mente no alcanza a comprender todo lo que Dios hace en nuestras vidas y a veces por eso a veces, pues dudamos de que sí Él puede hacer las cosas que nosotros queremos o dudamos que venga en nuestro auxilio, ¿no? Entonces, Santiago 4:6 hablaba de esas personas que precisamente pues no estaban, o sea, lo veían con malos ojos, ¿no? O sea, en el sentido de decir, bueno, híjole, pues ¿quién es este hombre que está haciendo ese tipo de cosas? Entonces Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, o sea, hablando de esos escribas y sus fariseos, y da gracia a los humildes. Sostiene Jehová, y bueno, y hay un salmo que dice el 145:14, que también más o menos habla de lo mismo, dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Entonces, digamos que ahí es donde esas personas nunca llegaron a entender por qué Jesús hacía lo que hacía, ¿no? Y el ejemplo que daba. Y por eso también Jesús los enfrentaba mucho ante lo que era su soberbia, su orgullo, su estatus, ¿verdad? O sea, como diciendo, es que ustedes mientras no sean mansos y humildes, pues no, para empezar no van a poder entrar en el reino de los cielos, o sea, así se los decía abiertamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues precisamente no iban a conocer al Dios de la Biblia, ellos conocían al Dios de la religión, aquel que imponía, aquel que castigaba, aquel que se le tenía miedo, ¿no? Entonces, cuando de repente viene alguien y te seduce principalmente con su amor, entonces tú dices, bueno, pues entonces estamos hablando de Dios, dos dioses diferentes. Y no, o sea, en realidad la Biblia, como ahorita leímos un salmo, siempre se refería también a Jesús principalmente como aquel que nos venía a servir. De hecho, en Isaías, Isaías 53 habla mucho de lo que él era, la esencia misma, de lo que era Jesús y de lo que él iba a hacer, pues muchos años después, creo que por ahí van de 750 años después de que profetizó esto Isaías, fue cuando vino Jesús. Entonces, él escribió en Isaías 53, es uno de los salmos, perdón, de los versículos que realmente son de los más impresionantes que puede uno leer, porque te habla del mismo Jesús que iba a venir, ¿no? Entonces, vamos a leer también algunos cuantos versículos del capítulo 53. Ahí ustedes con tiempo léanlo todo porque todo habla de Jesús y haz de cuenta que te está describiendo lo que es su vida y su obra, ¿no? Entonces, el 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Luego nos saltamos al 11 y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, está hablando de Jesús, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de mucho y orado por los transgresores. ¡Wow! ¡Qué increíble está este capítulo 53! Porque nos describe exactamente lo que es la esencia de Jesús, ¿no? O sea, de que Él dio todo con tal de salvarnos, pero que Él en algún momento, pues Dios lo va a poner. De hecho, ya está, ahorita, si digamos, si estamos pensando que está haciendo Jesús, pues ahorita está sentado a la diestra del trono del Padre, está esperando a regresar algún día, reinar en un mundo que va a ser limpiado completamente. Y pero pues ahí hay una sorpresa también adicionalmente, ¿no? Pues tú dices, bueno, ok, ahora sí va a venir como rey, va a venir como nuestro gobernante, ya lo vamos a obedecer y vamos a decir, bueno, pues ahí es donde está la sorpresa. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos dice que nos va a seguir sirviendo, aun cuando Él sea, esté entronado y que nosotros pues formamos parte de su pueblo, ¿no? Entonces, hay que entender que si está la humildad de Jesús, pues también está la humildad del Padre y del Espíritu Santo. O sea, sabemos que son tres, pero al mismo tiempo es uno solo. Porque así como nos conocemos a Jesús, así podemos conocer también al Padre. Y él mismo lo decía, ¿no? Diciendo, si me conocen a mí, entonces conocen al Padre. Y por lo tanto, si lo conocían a él y conocían al Padre, iban también a conocer al Espíritu Santo. Digamos que en ese momento, pues el Espíritu Santo todavía no había sido derramado entre lo que era su iglesia, pero pues él hablaba ahorita de que pues también el Espíritu Santo iba a tener las características que tenía también con el Padre. Entonces, ¿por qué sabemos que Dios es humilde? Por lo que aquí mismo Jesús nos enseña en Juan 14:9. Juan 14:9. Esto es un pasaje donde Felipe, pues ya una vez que Jesús se estaba revelando que él era el Hijo de Dios, entonces dice, bueno, ok, ya te conocemos a ti, pero ahora muéstranos al Padre. Entonces Jesús le contesta esto a Felipe. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, si pensamos que el Dios Padre, pues está ahí en los cielos, está en su trono y todo lo demás, entonces el hecho mismo de Él, pues convertirse en hombre y hacerse como nosotros y haberse despojado de toda su deidad para poder estar entre nosotros, pues nos habla precisamente de la humildad también de Dios, ¿no? Y también del Espíritu Santo, porque también ahí entra también el Espíritu Santo. Entonces, hay un salmista que escribe también esto en Salmo 113, del 1 al 8, ¿no? Que habla precisamente también de la humildad, de lo que iba a ser Dios cuando habitara entre nosotros. Dice, Salmo 113, del 1 al 8. Dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Fíjate, por un lado dice que se sienta en las alturas y a continuación dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. O sea, que se humilla precisamente para que pues Él habitara entre nosotros y nos enseñara lo que Él nos quería enseñar y sobre todo servirnos para lo cual Él nos quería servir. Y luego, pues, bueno, no termina, dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. O sea, está hablando de nosotros, o sea, de que Él hace y nos levanta a nosotros del polvo y al menesteroso alza del muladar para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril que se goza en ser madre de hijos, aleluya. O sea, está hablando de Jesús, o sea, de que Él vino a servirnos para llevarnos y sentarnos como príncipes, para Él seguir sirviéndonos todavía, aún así. Entonces,
Cuando, perdón, tú ponte a reflexionar también en esto. Cristo empieza a servirnos desde el momento mismo en que nosotros abrimos la Biblia, ¿sí? O sea, desde ahí empieza a servirnos. ¿Por qué? Porque por medio de la lectura nos empieza a enseñar, nos empieza a instruir, nos empieza a revelar toda la esencia de su ser, pero también por medio de la Biblia nos sana porque pues Él nos dice cómo pues, salir de nuestra condición, cómo hacernos libres, cómo ser nuevas personas. Y al mismo tiempo, pues hay promesas en la palabra, ¿verdad? Que nos dice que también nos guarda, nos cuida, nos orienta, nos corrige, nos consuela cuando estamos tristes, angustiados, desesperados, sin ánimo. Es cuando Él está dispuesto a venir en nuestro auxilio para rescatarnos, sacarnos del hoyo, para darnos tiempos de refrigerio. Todo lo que Él hace por nosotros es para darnos a conocer que Él está para servirnos, para decirnos que no estamos solos, que siempre está dispuesto para ayudarnos y sacarnos de esos momentos de angustia y tribulación. Él se compadece de nosotros y estará dispuesto siempre a velar y pelear nuestras batallas. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, es el trabajo de Dios todos los días. Todos los días Él está con nosotros para darnos ánimos, para consolarnos, para decir que no estamos solos, inclusive para corregirnos, para decir, mira, sabes que no hagas esto, no hagas aquello, para orientarnos. Al final de cuentas nosotros tomamos las decisiones, pero pues Él nos muestra a veces qué es lo que tengamos que hacer. Entonces es el servicio al que nos referimos y a lo largo de nuestro estudio pues le he estado compartiendo acerca de lo que es Él, o sea, de lo que Él representa, del Dios que le permitimos entrar en nuestro corazón para que estuviera con nosotros. No un Dios que sea de ratos, un Dios que sea, pues a veces, que venga en auxilio en los momentos en que más lo necesitamos, sino un Dios que está dispuesto en todo, hasta para acompañarnos en los momentos de alegría, para cuando Él ve que de nosotros tenemos victoria sobre nuestras debilidades, Él se goza enormemente. ¿Por qué se goza? Porque Él trabajó en ti, porque Él te sirvió, porque Él te ayudó, porque tú no lo hiciste si Él no hubiera estado contigo. Entonces, cuando Él ve un resultado en ti, que tú das un fruto, Él se goza enormemente porque Él está viendo frutos en todo el trabajo que Él te ha invertido en ti. Entonces, es impresionante esa parte. Os digo, todo lo que hemos visto ahorita, pues a mí la verdad es que me vuela la cabeza porque nunca imaginé que hubiera un Dios de esas características, que lo tenemos a nuestro alcance. ¿A qué alcance lo tenemos? Pues al alcance de que muera en nosotros, que muera en nuestro corazón, su espíritu y el espíritu de nosotros se funden en uno solo. Entonces Él no se separa, ahí está todo el tiempo. Él se separa, no nos descuida, ¿no? Entonces, si Él vino como siervo para servirnos, entonces así continuará sirviéndonos, ¿sabes hasta cuándo? Hasta el fin de nuestra existencia. Incluso lo seguirá haciendo, como te decía hace rato, cuando sea coronado y glorificado en su reino. Vayan abriendo sus Biblias, bueno, más bien abriendo el Lucas 12:37. Ahí vamos a ver que Él nos va a seguir sirviendo incluso cuando Él ya está reinando. Y eso, pues la verdad es que pues, nos debe seguir volando la cabeza, o sea, como diciendo, a ver, tú ya hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para tenernos en tu reino, para que nosotros formáramos parte de tu corte o de tu pueblo. Realmente, pues alabado sea tu nombre, nunca vamos a tener la oportunidad de poder agradecer tantas cosas que Él hizo por nosotros. Y entonces te dice, ok, ya estás aquí, pero espérate, voy a seguirte sirviendo. ¿Cómo lo ves? Te amo tanto que no me canso de servirte. Entonces vamos a leer este versículo que nos habla precisamente de esto, ¿no? Dice Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, o sea, está hablando aquí de su segunda venida, dice, los siervos, o sea, las personas que creemos en Él, los que nosotros también somos parte, así como Él es siervo de nosotros también somos siervos de Él. Entonces dice, cuando Él regrese, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá
y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces, imagínate eso de que ya está en su reino, ya estamos nosotros con él, ya tendremos un cuerpo glorificado, ya pues él logró el propósito de nuestra vida, no solamente de salvarnos, sino también pues de que nosotros lo aceptamos, de que nosotros nos dejamos llevar por su gobierno. Entonces, en algún momento partimos, y en ese momento de que partimos, despertaremos en un reino en el que él ya va a ser, ahora sí que el rey de reyes y señores. Y aún siendo rey y reyes, dice que vendrá y nos servirá. O sea, es increíble. No, es impresionante eso. O sea, yo no me quiero imaginar otra vez utilizando el ejemplo de la reina de Inglaterra o el presidente Trump de Estados Unidos o López Obrador de México, que pues él se pare en algún momento de la mesa y nos empieza a servir, y tú digas, bueno, ¿por qué me sirves? Que él te conteste, ¿sabes qué? Porque te amo, porque realmente es tanto mi amor por ti que no me canso de servirte. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver otro ejemplo, ya nada más prácticamente para terminar, de lo que Jesús hacía. O sea, estos pasajes sí los quiero resaltar porque casi normalmente cuando los leemos los consideramos como que o no son importantes o pasan desapercibidos en nuestra lectura, pero para que vean la clase de Dios que tenemos, ¿no? O sea, entonces vamos a leer Juan 21 del 4 al 13, Juan 21 del 4 al 13. Bueno, Juan 21 del 4 al 13, ya Jesús pues ya fue muerto, ya fue crucificado, resucitó y se les apareció varias veces a sus discípulos. Esta es una ocasión de los cuales se les aparece, pero no lo reconocieron. Entonces vamos a leerlo. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Fíjate, o sea, aquí hasta con estas palabras, hijitos, o sea, él se refiriéndose a él por nosotros, ¿verdad? Dice, ¿tienes algo de comer? Y ellos le respondieron, no, sí, bien secotes, ¿no? O sea, en realidad, qué barbaridad, ¿no? O sea, tenemos un Dios increíble. Bueno, le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, el discípulo que Jesús amaba se sabe que es Juan. Entonces Juan ahora sí que le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro dijo eso. Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, pues yo creo que estaba, pues no sé, no desnudo, pero digamos que no estaba vestido, o sea, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, le impresionó saber que era el Señor, o sea, porque dijo, wow, ¿cómo está el Señor con nosotros? Y bueno, el 21:8 dice, y los otros discípulos vieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. O sea, 200 codos corresponde como a 60 metros más o menos. Estaban muy cerca de la playa, pues, o menos, ¿no? Entonces, al descender la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Es lo que quiero destacar de este versículo. Lo vuelvo a leer, dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Quién crees que preparó esto? Impresionante, efectivamente. Pues fue Jesús, o sea, Jesús quería otra vez estar con sus discípulos y diciendo, miren, ¿saben qué? Como yo les vengo a servir, seguiré sirviendo. Entonces él preparó ahí su anafre, no sé, su asado, ¿verdad? Y tenía un pez, o sea, realmente pues no era mucho para tantos, pero dijo, y dice que tenía un pez encima y pan, o sea, pues ¿dónde sacó el pan? Pues no sé, me imagino que también lo preparó, en fin. Entonces Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed,
y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. O sea, de los peces que habían pescado, también utilizó algunos cuantos, y él mismo se los preparó, él mismo les hizo ese asado a los discípulos. Entonces, por eso, digamos, a mí me impresiona todo lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Pero pues es otro ejemplo mismo de lo que Él es, lo que es Dios, lo que es el hombre, de cómo nos ama, que cómo nos quiere servir, que hasta cosas insignificantes con eso de que, ¿sabes qué? Te quiero hacer un asado, quiero prepararte un pescado, imagino, pues ha sido un pescado muy rico, imagínate un pescado preparado por Dios, wow, está buenísimo, y el pan ya ni se diga. Entonces, en fin, pues ese es el Dios que nos narra la Biblia, que tal vez no lo conocíamos tanto como hoy se nos revela, ¿no? Entonces, voy a leerles ya por último, pues ya una reflexión, pues para que pues entendamos todo esto y ya con esto prácticamente cerramos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero antes, sí, esto es importante. O sea, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros es otro ejemplo de su humildad. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, su morada a partir de ese momento es en nuestro espíritu. Si nosotros fallamos, nos olvidamos de Él, lo rechazamos o rechazamos sus consejos para que prevalezcan nuestras ideas, nos alejamos de Él. Si pecamos en una palabra, Él permanece fiel con nosotros. Él no se aleja ni sale huyendo a pesar de que nosotros fallamos. Eso sí, se contrista, se entristece precisamente por nuestros actos, pero Él permanece en nosotros. Él no se aleja, no sale huyendo, Él ahí está. Entonces, eso nos debe de llevar a reflexionar para que cuando el momento que fallemos, diciendo, híjole, pues ahora sí que veo muy distante a Dios, y pues, ¿qué crees? ¿No? Él está ahí. Él prometió estar con nosotros todos los días. Él nos dijo, bueno, mira, cuando tú estés de buenas y te me acerques y demás, yo voy a estar contigo, pero cuando pues realmente me estás rechazando y estás haciendo lo que a ti se te pegue la gana y va en contra de lo que tú sabes que yo pienso, entonces pues voy a salir huyendo, y la verdad es que cuando tú pienses y reflexiones en mí y quieras otra vez que yo me acerque, ahí voy a estar. Pues no. Déjame darte esa noticia, Dios permanece fiel, o sea, porque no se va a alejar de ti. Siempre va a estar peleando por ti, siempre va a estar luchando para que pues tú vuelvas a Él. Ese es su objetivo, y Él pues es una persona muy pertinaz, o bueno, muy, digamos que, no me iba a utilizar la palabra terca, pero bueno, para que entendamos el concepto, de que Él por más que nosotros lo rechacemos, Él no se va a ir. O sea, Él va a estar, permanece fiel, ahí va a estar con nosotros. Entonces, cuando vemos a alguien pues tan alto, sublime, poderoso, lleno de gloria, que se humilla para servir a personas tan imperfectas como nosotros, nos debe conmover y nos debe llevar a reflexionar sobre ese Dios. A veces, como te digo, lo despreciamos, lo minimizamos su poder, e incluso no le creemos y reprochamos que no nos da lo que nuestro corazón anhela. Sin embargo, debemos entender que su servicio no es atender lo que nosotros deseemos. Su servicio es darnos solo aquello que nos servirá para sus propósitos presentes y eternos. ¿Cuáles son sus propósitos presentes? Pues de que nosotros tengamos una comunión íntima con Él, para que ya en la eternidad pues ya vivamos esa comunión a toda la plenitud. Esa es, digamos, que su propósito. Y bueno, pues hay dos bienaventuranzas que en realidad también nos ayudan o nos instruyen para que nosotros seamos como Él, ¿no? O sea, son, digamos, que es las bienaventuranzas que están en Mateo 5:3 y Mateo 5:5, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas bienaventuranzas? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, si Él era pobre de espíritu, si Él era humilde, si Él era manso, ¿verdad? Y bueno, el 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, habla de la humildad y habla de la mansedumbre. Entonces, si Él es, de hecho todavía, y lo continuará siendo por lo que acabamos de leer,
sigue siendo el Dios manso, el Dios humilde, aquel que realmente da todo por nosotros. Entonces Él habla de que también seamos igual que Él, ¿no? O sea, por eso nos dice que bienaventurados todos aquellos que, que nos, nos esté conformando a la imagen de su Hijo, pues entonces eso será bienaventurado para nosotros. Entonces realmente no solamente es aprender de que Él es manso y humilde de corazón, sino que nosotros también sigamos esos pasos y nos sigamos igual a Él. Entonces, este conocimiento que ahora tienes sobre la humildad de Dios debe llevarte a valorar más todo lo que Él hace por ti. O sea, debe de llevarte a valorar más todo lo que Él hace por ti. Aunque no lo veamos, Él trabaja incansablemente en nosotros, invierte su tiempo y esfuerzo para ver reflejada la esencia misma de su Hijo Jesucristo en nuestra vida, y seguirá incansablemente hasta lograr su propósito eterno de forjarnos. Y pues ese propósito de forjarnos a esa plenitud es conformar a la esposa que Él desea para toda la eternidad de su Hijo. Ustedes saben que la esposa que Él está conformando es su iglesia, es aquellos que lo aman, aquellos que pues siguen sus pasos, el que tiene una intimidad con Él. Entonces todos aquellos que Él ha logrado forjar, pues vamos a ser parte de esa esposa en el que en algún momento se va a desposar. A eso se llama las bodas del Cordero, que está por ahí en Apocalipsis, que bueno, en algún momento pues igual a lo mejor podemos tomar ese tema de lo que es la iglesia, lo que es la esposa, ¿no? Entonces, no nos resistamos ni hagamos esperar el amor de Dios. O sea, en realidad, esto que hemos escuchado el día de hoy, no te muestra otra cosa más que su gran amor que Él tiene por nosotros. Nos trata de seducir, nos trata de cortejar, nos trata de atraernos a Él. Entonces no nos resistamos, como dice Cantares 8:4, ahorita lo vamos a leer, que no nos resistamos para todo ese amor, sino que nos dejemos llevar por Él, nos dejemos seducir por Él, que veamos exactamente, ahora sí con nuestros ojos bien abiertos, lo que es la plenitud de Él, lo que es su esencia, de que no es un Dios, repito, que vino por medio de su Hijo y que pues vino a servirse del mundo o a que lo sirviéramos, sino que todo lo contrario. Y es la misma esencia que Él quiere mostrarnos para que nosotros entendamos a qué Dios tenemos. Entonces, no nos hagamos del rogar, no nos resistamos a lo que es su amor, ¿no? Entonces, Cantares 8:4 dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. O sea, no permitas que tu orgullo, tus dudas, tu inconsistencia, etcétera, te impidan conocer al verdadero Dios de la Biblia. O sea, que realmente pues es el que hoy se describió, ¿no? Es aquel que dio todo, inclusive su propia vida, la vida de su Hijo, para podernos rescatar, para podernos servir, que Él incansablemente está para servirnos, para ayudarnos. Él trabaja como siervo, o sea, lo leímos al principio, que un siervo es aquel que incondicionalmente sirve a su amo. Entonces, Él nos está sirviendo, ¿no? O sea, no, y pues ahí es donde pues uno debe de decir: híjole Dios, la verdad es que a lo mejor he minimizado, y pues pidámosle perdón si en algún momento consideramos que es un Dios que es injusto, de que no nos atiende, de que pues si le pedimos una cosa a lo mejor ni nos atiende o no nos la da, sino que entendamos que todo lo que Él hace es por nosotros, todo, absolutamente todo. Cuando tú leas los evangelios, cada versículo que vayas leyendo, te vas a dar cuenta que se trata de ti, se trata de mí, lo que Él hacía en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese fue nuestro estudio de hoy, que para los que no se conectaron desde un principio, se denomina la humildad de Dios, ¿no? Y bueno, pues también los que no se conectaron desde un principio, pues les decía que pues este estudio estuvo basado en una predicación que escuchamos. Estuvieron ahí mis hijas, estaba mi esposa, aunque todavía no era mi esposa en ese momento, pero escuchamos The One Thing, ¿verdad?
en una predicación que hablaba precisamente de la humildad de Dios, ¿no? Y a mí me impactó tanto que lo volví a escuchar hace unos cuantos días. Yo dije, no, esto se los tengo que compartir a los discípulos porque, pues así como a mí me impactó, pues yo también espero que a ustedes les haya impactado. Los que no lo escucharon por completo, porque, pues bueno, por sus diferentes ocupaciones, pues los invito a que lo escuchen, está grabado, y que pues el objetivo, les digo, pues es de que conozcamos al verdadero Dios de la Biblia, aquel que pelea por nosotros, el que se humilla, el que no se da por vencido, el que aunque nosotros lo rechacemos, él permanece fiel. Entonces, ese es el Dios pues que hoy, por medio de las palabras que Dios ha puesto en mi corazón, se las he querido transmitir. Espero que se haya logrado. Entonces, no sé si alguien tenga duda, tenga alguna pregunta, si no, para orar, pero digo, les recomiendo que lo escuchen todo, porque realmente para mí fue de gran impacto, y seguramente, bueno, una de mis hijas aquí está conectada, a lo mejor se recordará esa predicación que escuchamos, y que pues bueno, pues hoy otra vez Dios nos lo trae a nuestra mente. A mí la verdad es que a pesar de que yo lo había escuchado, pues me volvía a volar la mente, ¿no? O sea, realmente, wow, yo dije, no, qué Dios tenemos, te permite enamorarte más de Él, o sea, realmente diciendo, es que eres increíble, ¿cómo puede ser que te humilles a tal grado que aunque yo te rechace, tú permaneces fiel? No, 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 no lo puedo entender, no lo puedo entender, y pues yo creo que nunca lo alcanzaremos a entender. Pero pues eso nos permite conocer un poco más de Dios, el Dios que tenemos, el Dios que está en nosotros. Les repito, el que pelea nuestras batallas, el que siempre está al pendiente, de que no se separa en ningún instante de nosotros, a pesar de que nosotros dormamos y que no tenemos a lo mejor conciencia de nuestros actos, pero ahí Él está permanente, ahí mora en ti. ¿Qué es lo que hiciste en algún momento? Pues lo aceptaste como tu Señor y como tu Salvador, y eso fue más que suficiente para decir, ok, tú me aceptaste, ahora deja que yo trabaje en tu vida, ¿no? Y ahí tienes ese trabajo, ¿no? Entonces, aquellos que no lo hayan aceptado, ¿verdad? O que no conocen este tipo de situación, pues tú pídele con tus propias palabras a Dios que more en ti, que se revele tal como es Él, como el Dios que a lo mejor nunca habías escuchado de Él, y que te empiece a enseñar y te empiece a mostrar por medio de todo lo que es Él, pues todo el conocimiento, toda la enseñanza que nos pueden mostrar, porque nos va a servir para bien. Entonces, bueno, pues digamos que es lo que les puedo comentar. Entonces, no sé, ¿alguien tendrá alguna duda, alguna pregunta antes de orar? Pueden abrir su micrófono y externarlo. O se quedaron en shock como yo, diciendo, wow, ¿qué es esto? Bueno, pues era la intención. Si te quedas en shock, gracias a Dios, la verdad es que gloria a Él, porque esa era la intención de que conocieras pues mucho más de lo que antes habías conocido de Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, no sé, o sea, la última oportunidad para que alguien pueda expresar algo. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, no se pierdan la próxima semana. Va a estar tan muy bueno también, y al igual que pues y pues ya les adelanto el título. Va a ser La misericordia de Dios. Uy, no, ese también está buenísimo. Bueno, pues vamos a orar para agradecerle a Dios por todo lo que hoy nos enseñó, nos reveló principalmente, y nos dio a conocer acerca de lo que es Él y lo que es su Hijo. Señor, pues muchas gracias, Padre, por todo lo que tú nos has enseñado el día de hoy, nos has mostrado principalmente de quién es ese Dios, Señor, que vive y mora en nosotros por medio de su Espíritu, de tu Espíritu. Y pues en realidad pues es como para que nosotros nos enamoremos más de Él, podamos acudir más a Él, que lo dejemos Él actuar más en nuestra vida, Señor, que no lo tengamos ahí pues cuando se necesite, o cuando tenga alguna, pues no sé, alguna pregunta, alguna cuestión que esté pasando por mi vida y que pues yo le quisiera yo pedir, sino que sea un Dios que sepamos que está todo el tiempo a nuestro servicio, de que está siempre procurándonos, que siempre guardándonos, siempre peleando nuestras batallas.
Señor, pues ayúdanos siempre pues a entender y comprender lo que tú tienes reservado para nosotros. Y te pido, Señor, que también bendigas a cada una de las personas que hoy nos escucharon, a lo mejor los que también en algún momento pueden escucharnos pues en repetición o en una grabación. Y pues cada uno, Señor, pues está peleando nuestras batallas, o incluso, Señor, por todos aquellos también que aunque no se han conectado y que me van a escuchar, pues también te pedimos por ellos, porque tú, Señor, haces llover sobre buenos y malos, así es que también te pedimos por todas aquellas personas que aunque no lo hayan escuchado, Señor, aunque pues ellos también, pues igual deben estar peleando una propia batalla dentro de su vida, para que tú te les reveles, Señor, para que tú los atraigas a ti, para que tú les muestres toda la plenitud y esencia de lo que es tu Hijo, porque lo que quieres, Señor, al final de cuentas es conformarnos a su imagen y semejanza, que ese es tu objetivo, Señor, y que lo vas a estar haciendo, Señor, hasta el fin de nuestros días. Así es que gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado, gracias por las bendiciones que vas a derramar en todos mis hermanos, y bendice, Señor, pues, todo este tiempo para que la próxima semana, Señor, pues nos podamos reunir. Bendice su semana, Señor, y que, bueno, aunque nosotros nos vamos a reunir la próxima semana, ellos pues también tienen una cita ahí con mi esposa, con Armando, bueno, con mi esposa el jueves, con Armando el viernes, y que todo sea, Señor, para pues edificación de tu iglesia, de edificación de todos aquellos que la componemos, Señor, y que en su momento, Señor, pues tú estás trabajando en cada uno de nosotros para poder hacer los propósitos que tú tienes diseñados para nosotros, inclusive antes de la fundación del mundo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo y guárdanos y cuídanos para que pues todo lo que estemos viviendo en nuestra vida, Señor, ya sea que nuestra salud se pueda ver amenazada por este virus, que bueno, ya lo vivimos en carne propia, Señor, pero pues bueno, tú eres fiel y también estuviste siempre con nosotros. Gracias también, recordamos, porque ya nos sanaste, a mi esposa, a mí, y bueno, pues a Armando, Ivania y todos aquellos que también estuvieron infectados por este virus. Y Señor, pues pedirte también para que no falte el alimento en nuestros hogares. Tú ve nuestras finanzas, bendice nuestro trabajo, Señor, que también se ve amenazado por toda esta situación económica que se está viviendo. Y también, Señor, pues en lo personal cada uno de ellos tiene pues en su corazón, Señor, pues un deseo. Concédele, Señor, el deseo de su corazón, pero que esté siempre conformado, Señor, y que esté alineado también a tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad pues es la que debe prevalecer sobre la nuestra. Así es que, Señor, pues sabemos que tú ahí también vas a estar presente. Gracias, Señor, por todo ello y bendecimos tu nombre y pues, también procura que la próxima semana todos estemos aquí presentes. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues pues ahora sí que me despido. A ver, vamos a ver quiénes están. Bueno, por ahí había visto Stephanie. Bueno, buenas noches, Gaby, Dir. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Sandra, también, gracias, claro. Juan Manuel. Gracias, Eli. Y pues